Bueno, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Ya tienen ahí la presentación del tema que estamos reflexionando, que corresponde a la parte a lo que es la interpretación, que es la última parte de esta serie de estudios que hemos estado reflexionando acerca de la introducción al estudio de la Biblia. Y bueno, quiero hacer constar precisamente que es únicamente una introducción y que a final de cuentas pues será responsabilidad de cada uno el fomentar, el trabajar, el expandir esta experiencia, el hacerla nuestra, el hacerla agradable a nuestro Dios, de tal manera, mis hermanos, que pues sea edificativa para nuestra vida. Y pues estamos viendo la parte de la interpretación y recordando un poquito a como decía aquí, la interpretación se entiende como la explicación o la declaración del sentido de algo, pero principalmente el de un texto, y también se puede definir como la explicación de las acciones, dichos o sucesos que pueden ser comprendidos de más de una forma. Esto es importante pues recordarlo, que cuando solamente hay una forma única de ver una cosa, ya no está sujeta a interpretación. Tiene que haber condición de que pueda haber una comprensión más amplia, es decir, desde varios puntos de vista, de varias maneras. Si esto se cumple así, bueno, estará el ente sujeto a la interpretación. Pero si no, pues no hay más. Por ejemplo, los nombres propios pues no se pueden interpretar, son exactamente eso y nada más. Aquí entonces la condición es esa, que pueda haber más de una forma. Y bueno, aquí recordando el texto que leímos de Primera de Timoteo, en donde Pablo le dice a Timoteo precisamente, cuando él le ruega que se quede en Éfeso, porque él se va a Macedonia, o mejor dicho, él fue a Macedonia, le da instrucciones para que cuide que no enseñen ahí en esa iglesia de Éfeso una doctrina diferente a la del Evangelio, y sobre todo dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Es decir, se entran en discusiones porque si era verde o era azul, si era el América o el Guadalajara, si era el fútbol o no, etcétera, etcétera. Pero que a final de cuentas dice, no tienen un propósito benéfico, no dice, no dan una edificación que es por la fe. Eso dice, te lo encargo. Y esto le dice cuál es el propósito de ese mandamiento. El propósito de ser muy puntual, de no irse a las extravagancias, y que pues mucho de eso hay hoy en día, dice, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y sobre todo, importantísimo esto, de fe no fingida. ¿Por qué? Porque cuando estas cosas no se dan en una persona, es lo que pasa a continuación, que dice, hay algunos que se desvían de esto y se apartaron tras una vana palabrería, mucho rollo, como dicen los jóvenes, y queriendo demostrar que saben mucho, aquí dice queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pues a veces ¿se acuerdan que, o mejor dicho, aquí en nuestra habla española se incorporó un verbo que es cantinflear? Y a ver, por ahí, Fabi, ¿tú sabes lo que es cantinflear? Sí, adelante, Fabi, no te escuchamos. Que soy algo bajito. Ah, es que casi no le escucho. ¿Alguien que nos pueda Sí, ilustrar más? A ver, Saúl, ¿tú sabes lo que es cantinflear? pues, Ilústranos. pues como que te dije que vengo, pero como digo que entré, pero como que salí, pues así como que
fue y lo que vino, pues eso es lo que esperaba. Ándale. Entonces, como vemos, no se entiende nada y no se dice nada. Entonces, gracias. Entonces vemos pues qué era lo que Pablo le decía a Timoteo que cuidara, que no llegaran a eso, porque a final de cuentas, pues a lo mejor se escucha bonito, a lo mejor convence a alguien, pero no se trata de eso, se trata el evangelio de edificar la fe precisamente hacia la vida. Entonces, recordando que pues interpretar proviene de interpretare, que es del latín, que es intermediario, y de la raíz pret, que es comprar o vender. Es decir, es encargar de algo o achacar algo a alguien. Dice aquí, es el análisis concluyente sobre un contenido, situación, hecho u otro. Este es un proceso individual, ya que cada sujeto puede descifrar de manera personal el material analizado. Entonces, esto es importante porque, mis hermanos, cada uno de nosotros es libre de interpretar de la manera que uno quiera. Sin embargo, en la Biblia, en la Escritura, esto no es muy conveniente, porque la Biblia tiene instrucciones concretas y seguras para que nosotros podamos alcanzar la salvación, para que podamos ir en ese camino que nuestro Señor Jesucristo trazó y que por el cual Él alcanzó la redención, y de igual manera podemos nosotros alcanzarla. Pero para esto es necesario el entendimiento claro y conciso de esos mensajes que tiene la Biblia. Entonces, no es tan así, tan a la... Decía que lo tengo ya aquí, el apóstol Pedro, ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Así que las profecías de la Escritura no son de interpretación privada, como lo dice aquí. Y él afirma que lo conveniente, como ellos lo hicieron, dice, os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no lo hicieron a través de fábulas artificiosas, de platicarles sueños o cosas bonitas o fantasiosas o maravillosas. No, dice, lo que vimos con nuestros propios ojos. Y claro que vieron algo grandísimo. De hecho, Pedro lo manifiesta así. Vieron su majestad. Vio Pedro cuando de Dios bajó su voz, la escucharon, la vieron, cuando decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y él afirma, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Claro, eso lo están diciendo, pero lo están diciendo no como poniéndolo como si vinieron extraterrestres o como algo maravilloso, que indudablemente lo fue, pero lo presentaron tal y como se escucha. Dios quiere que escuchemos a su Hijo. Él está complacido con la labor que hizo, con el ejemplo que nos dejó, y por lo tanto ese es el mensaje, haya sido muy maravilloso o no, como ellos lo escucharon. Pero sobre todo él dice, bueno, tuvieron ese privilegio, nosotros no lo hemos tenido y yo no creo que lo vayamos a tener, pero como afirma el apóstol, tenemos la palabra profética, y la palabra profética es la Biblia, y dice que haremos bien si estamos atentos a ella, como en un cuarto oscuro tenemos una antorcha que nos da, aunque sea un poquito de luz, aunque nos medio alumbre, pero que no nos deja en total oscuridad, y que bueno, pues cuando menos eso, hasta que el día esclarezca y que dice el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, que ya veamos todo exactamente que hay en ese cuarto, las maravillas, todo hasta el último rincón, cuando la luz del día, la luz del sol entre y ilumine todo y lo veamos claramente. Pero mientras eso no suceda, solamente tenemos esa lucecita que es más penumbras y que a veces nos engaña con juegos de sombras y que a veces hasta nos hace temer. Pero cuando menos tenemos esto, y tenemos que estar muy atentos, redoblar nuestros sentidos, valga la expresión, en ese sentido. Dice pues entonces, esto es lo que nos dice, y nos quedamos aquí en los métodos o escuelas de interpretación que surgieron
que surgieron de ese tiempo, y que bueno, aquí como están viendo en la diapositiva, hay básicamente dos, podemos decir así, dos escuelas, que es la escuela método alegórico o la escuela alejandrina. Esta escuela alejandrina, como antecedentes, mis hermanos, vamos a ver que la mejor interpretación, por decir así, una más exacta, surgió en Antioquía en el siglo III después de Cristo. Pero esta, que es la segunda escuela, esta vino en respuesta a este método alegórico. Y el método alegórico se desarrolló precisamente en Alejandría. Y en Alejandría tocó a un intérprete judío, porque pues no se le puede considerar como un rabino, puesto que él estaba en la diáspora y vivía ahí en Alejandría. Su nombre es Filo, o fue Filo, y vivió entre el año 20 antes de Cristo hasta el 55. Y bueno, él obviamente no influyó mucho entre los rabinos judíos, pero sí tuvo mucho impacto entre los intelectuales griegos helenistas de Alejandría. Y bueno, él, pues como judío, estaba de acuerdo con los rabinos en cuanto a que el Antiguo Testamento fue traído por Dios. Es decir, toda la profecía fue dada por Dios. Y él creía que él había hablado, o que Dios habla a través de las Escrituras, pero también habla a los filósofos griegos. Y sobre todo él se refiere mucho a Platón. Entonces, dice él, o decía, que cada texto, cada frase, cada palabra, todo tenían un significado. Y aunque en un principio la interpretación de los rabinos estaba más dirigida a cómo era, es decir, a una interpretación más bien literal, más que alegórica, él pues desarrolló este sistema porque a la luz de la ciencia o de la cultura griega helenística, pues ellos tenían un pensamiento muy alegórico, es decir, veían significados en ciertos textos. Entonces él por eso dice que se adaptó mucho a lo que Platón en esa época ya había dicho. Entonces, mientras que los rabinos buscaban aplicar la ley de Moisés tal y como venía, Filo quería reinterpretar y darle un sentido más humanístico, se puede decir más platónico, a esa ley, y esa ya era una interpretación que es, podría decirse, mucho más suave. Y bueno, él lo que decía era que la verdad del judaísmo no difería mucho de las verdades de la filosofía griega, porque si bien se reveló al pueblo escogido de Israel, pero él afirmaba también que se había revelado de alguna manera también a los griegos, a los filósofos griegos, y por lo tanto, lo que ellos decían en cuanto a la moral, la ética, etcétera, pues obviamente era muy parecido, o se parecía mucho a la ley de Dios. De hecho, pues es lo mismo. Entonces, él decía por eso que tanta la revelación de Dios se había dado tanto en el pueblo de Israel como en el resto del mundo, y pues su mundo era Alejandría. Ahora, el método que utilizó básico era el de alegorizar el texto, es decir, darle una figura más suave, más entendible, se podría decir. Por ejemplo, si el texto hablaba algo de que parecía indigno de Dios, por ejemplo, vamos a decir que el nombre de Dios que no se puede pronunciar, él lo ponía como una alegoría y ya se podía tratar. Así como también
si dentro del texto contenían algunas inconsistencias aparentes, pues la solucionaba dando una alegoría. Ahorita vamos a ver cómo lo hacían. Si de igual manera, si el texto contenía algo que tuviera algún problema histórico que no correspondería, entonces hacía una alegoría y pues era como más fácil de verlo. Es lo que se conoce como que hacía mitos. Si el texto de alguna manera se podría adaptar a puntos de vista filosóficos o de la vida diaria, pues también se podía interpretar de esa manera. Y bueno, este método alejandrino o alegórico fue el que básicamente siguió y ha seguido la iglesia de Roma, la iglesia católica. Por eso, quienes lo desarrollaron más fuerte fueron como Clemente de Alejandría, y que él en lo particular creía que la Biblia tenía diferentes niveles de significado y que hacían a las escrituras muy relevantes para ciertos tipos de personas o de la cultura o de las épocas. Y estos niveles eran un sentido literal histórico, un sentido doctrinal, un sentido tipológico o profético, un sentido filosófico y un sentido alegórico o místico. ¿Qué quiere decir esto? Que eran las maneras como se podía ver o se podía considerar la escritura dependiendo del espacio, del tiempo, de la idiosincrasia de la gente, del país, etc. Y bueno, después otro de los que continuó con este método fue Orígenes, que fue un gran pensador, se dice un gran apologista y comentarista y teólogo, y bueno, él también acepta o pone tres niveles de interpretación: un sentido literal o cuerpo, un sentido moral o alma y un sentido místico, alegórico o espiritual. Vemos, esto se parece mucho más a lo que podríamos ver, que la escritura se puede ver desde un punto de vista de la carne, como vemos como el Eclesiastés se centra mucho en eso, pero también en un sentido moral y por supuesto un sentido alegórico o espiritual místico, como el Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, cada parte de la escritura puede tener un nivel o un sentido, un nivel de interpretación, decía Orígenes. Ahora, bueno, todo esto, mis hermanos, es para que nosotros tengamos una idea de cómo se analiza la Biblia o cómo se analizó. Y al final de cuentas, terminó, o su forma más característica de este sistema fue desarrollada por Agustín de Hipona, por allá entre los 354, entre el siglo 3 y 4 después de Cristo, y él también de igual manera que el anterior puso 4 niveles de interpretación, no 3. Y estos 4 niveles son el literal, que enseña los eventos históricos; el alegórico, que enseña lo que uno debe creer; lo moral, que enseña lo que uno debe hacer; y lo místico, que enseña lo que uno debe esperar. Como vemos, aquí ya hay una evolución para darle un sentido un poco más estricto a esas interpretaciones. Así que este desarrollo de este método alegórico o esta escuela alejandrina tenía sus asegúnes. Aquí, mis hermanos, tenía unos problemas. Y los problemas que precisamente hicieron surgir otro método, el método textual contextual, y que se desarrolló en Antioquía o Escuela de Antioquía, como lo ven en la gráfica, es lo siguiente. Porque los acusaba a los alegoristas alejandrinos de traer o importar significado al texto, de forzar un significado escondido en cada texto,
de crear una interpretación forzada y extravagante, y de no permitir que las palabras y las frases tengan su significado normal, obvio. Es decir, no aceptaban una interpretación literal. Y el de permitir que esto importante, que la subjetividad humana dominara el mensaje obvio del autor original. Es decir, que fuera más bien lo que el interpretador pensaba que lo que en el mensaje venía. Por ejemplo, el sábado. ¿Cómo se interpretaba el sábado? Pues ahí, como vemos, había un grave problema. ¿Y por qué digo del sábado? Porque los judíos interpretaban perfectamente bien de una manera literal el sábado. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con ellos y trata de esto, ahí vemos que hay una discrepancia muy grande. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, realmente, él, pues conocedor del mensaje original, vamos a decir, del mensaje que vino desde el cielo, él podía dar la interpretación correcta, que no en realidad era la interpretación que creían los rabinos y que estaba en la ley de Moisés. Por eso se dice que cuando la alegoría es hecha por un intérprete piadoso y bien entrenado, puede ser de gran valor. Y el ejemplo está precisamente en nuestro Señor Jesucristo y en Pablo, que establecieron el precedente bíblico para este método de interpretación. De hecho, nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas y de igual manera también Pablo utilizaba muchas alegorías. Y sin embargo, cuando este método se usa para probar la doctrina particular que uno tiene o para defender acciones personales que a veces no son apropiadas, entonces es un gran problema. Y lo principal es que no hay manera de apoyar el significado solamente con el texto. ¿Por qué? Bueno, porque en alguna ocasión se decía que tenemos una naturaleza pecaminosa y que a todo le queremos sacar ventaja, y eso es más que verdad. Entonces, en este sentido, y utilizando la interpretación alegórica, pues es muy fácil que a través de esto podamos probar casi cualquier cosa y entonces decir que es bíblico. Así que aquí, concluyendo sobre esta escuela, existe el gran peligro de la eisegesis. No lo quise poner porque a final de cuentas son términos que a veces nos parecen muy complicados, pero esto de eisegesis quiere decir, o se refiere a que cuando al leer en la Biblia ideas que hemos recibido de alguna otra parte y recibirlo con la autoridad con que hemos recibido el libro. ¿Qué quiere decir esto? Que adaptamos algo que dice alguien y decimos que así está escrito. Sí, adelante, Saúl. Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho que hubo una vez un tiempo allá, hace ya unos años, unos 10 años o más, que aquí en Veracruz, una persona de una congregación mandaba pintar escargas y en espectacular y se ponía: he aquí yo envío a mi ángel William Soto Santiago. Así es. Y ponía abajo Apocalipsis tal. Y yo dije, ¿cómo? Tampoco en Apocalipsis dice: yo envío a mi ángel William Soto Santiago. Y entonces, cuando me fui al libro de Apocalipsis, pues lo único que dice es: envío a mi ángel. Yo envío a mi ángel. Claro. Pero nunca dice Saúl Benjamín atrás de Hernández. Entonces, esta persona creo que está haciendo eso, ¿no? Así es, exactamente es eso. Le está agregando a esa parte del Apocalipsis un nombre particular, nombres que no tienen de ninguna manera en el original. Claro, así es, gracias. Efectivamente, no, eso es a donde llevaría. Ahora bien, para evitar esto y en contraposición surgió el método textual-contextual que se desarrolló en Antioquía y que aunque no fue tan, vamos a decir,
como la escuela de Alejandría, sí se considera una escuela de interpretación. Y bueno, su enfoque básico era tratar de entender el mensaje del autor original. Por eso se le llama método, también se le llama método hermenéutico histórico gramático. Es decir, la interpretación va a ser muy literal, porque además se insistía mucho en el contexto histórico, y que no se quitaban, no se detenía mucho en las figuras, eh, pues literarias que a veces venían en la Biblia como profecías o simbolismo, pero los trataba de darle una interpretación muy literal, dominando la condición histórica. Sí había problemas con esto, obviamente, porque pues había inconsistencias, pero bueno, ellos preferían esto a perderse en ese mundo de simbolismos y sombras que de las alegorías. Decían ellos, o más bien hay un autor que decía que eran más parecidos a Aristóteles que a Platón. Platón era muy alegórico, muy esotérico, y Aristóteles pues era muy centrado, muy concreto, muy práctico. Así que bueno, entonces esta escuela tuvo un problema. Y el problema surgió con esta escuela cuando decía que Jesús tenía dos naturalezas, una divina y una humana. ¿Por qué? Porque era la interpretación literal. Y no se puede negar, nació de mujer. Pero al mismo tiempo también decía que tenía naturaleza divina porque decía que era el Hijo de Dios. Entonces, esto llevó a que tuvieran problemas, sobre todo cuando la iglesia se universalizó y pues vemos cómo se disciplinó a Roma, y entonces tuvo ese problema. Entonces ellos se fueron de Siria, se fueron a Persia, a más al oriente, y donde siguieron desarrollando en el ámbito de la iglesia ortodoxa más que de la iglesia romana. Ahora bien, ¿de qué se trata esta escuela de Antioquía o escuela o método textual contextual? Miren, como decía, se basan en el estudio más concreto del significado posiblemente literal de las palabras. Es exactamente lo que con Martín Lutero, con Juan Calvino en la Reforma empezó a crecer mucho, porque era el método que escogieron y que se entiende hoy que en las iglesias evangélicas se utiliza de preferentemente pues la traducción o la interpretación literal. Es lo más básico, pero también pues se va hasta el otro extremo con las alegorías, dependiendo del interés personal. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque este método es muy simple, es muy sencillo y es muy fácil de hacer, porque Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. No hay mucho que interpretar, está muy claro, pero si se interpreta alegóricamente, se podría entonces decir si fue forzado a pecar, o si pecó porque tenía la intención o no la tenía, o etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, empieza a adornar de muchas cosas. Y precisamente vuelvo a tomar el ejemplo del sábado, que pues obviamente no existía sábado, pero si se pone textualmente, pues es el séptimo día o el sexto día, no sé, de la semana, pero no tiene nada que ver con el sabbat, que no existían los días de la semana cuando Dios dio esa ley. Entonces ahí empiezan los problemas de interpretación, cómo se debe de tomar.
Ahora bien, hay que tomar en cuenta, y sobre todo en este último método, que se apega mucho, o los pilares de este método son el entendimiento de cómo analizar el lenguaje humano de una manera que no sea tan técnica, sino de que si dice que es verde, pues es verde. Y la otro pilar de esta interpretación es la inspiración del Espíritu Santo, la inspiración divina, que obviamente, como ya lo hemos visto y afirmado, y por mí, que lo he dicho siempre, si Dios inspiró la Biblia, entonces al leerla y entenderla será por la misma inspiración con que fue escrita. Entonces, si bien hay libertad para interpretar la Biblia, la meta o lo principal de todo es que sea edificante. Y estos dos características o estos dos puntos del método textual contextual me parecen muy importantes. Así pues, entonces, de ahí que viene esto, y bueno, vamos a resumir ya todo lo que dicen estas dos escuelas, que la Biblia es la revelación de Dios a toda la humanidad y debe ser, por tanto, nuestra máxima autoridad en todos los temas de la vida diaria. Y por lo tanto no puede ser un misterio total, sino que puede y debe ser adecuadamente entendida por cualquier persona, en cualquier cultura y en cualquier estrato social, y por todos. Y esto es importante porque debemos de evitar, aunque sea tal vez de una manera inocente, que se le dé una interpretación sesgada, como lo que decía Saúl, el ejemplo que puso, y que hay personas que pueden creerlo. Así pues, eso es lo importante, porque no solamente va a afectar esta vida, sino también la venidera. Y la segunda meta de los estudios bíblicos en el ámbito de interpretación bíblica es el lograr la habilidad de analizar las interpretaciones de los demás, es decir, de todo lo que nos digan, como dice el apóstol, probar las palabras como se prueban las viandas. Esto, mis hermanos, pues es en estas dos escuelas o estos dos, vamos a decir así, métodos de interpretación. Ahí tenemos la de Antioquía. Y bueno, vamos a ya para estar concluyendo, vamos a leer estos dos textos. A ver si alguien me ayuda a leer Primera de Crónicas 21 del 1 al 4. Es Primera de Crónicas 21 del 1 al 4. Deben de estarlo viendo ahí en la presentación. A ver, van a leer aquí. Sí, adelante. A ver, léelo tú. Lo va a leer nuestra hermana Rosalba. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. ¿Sí? Nada más, hasta ahí. Hasta ahí. Y a ver, alguien más. Segunda de Samuel 24 del 1 al 4.
Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Gracias. Como nos damos cuenta, mis hermanos, ya se los había presentado esto. Son dos libros diferentes. Uno es de Crónicas, Primera de Crónicas, el otro es de Segunda de Samuel. Y estos libros son paralelos, es decir, tienen prácticamente lo mismo. Pero aquí la parte importante es cómo comienzan. En uno dice que fue Satanás que se levantó contra Israel. En el otro es que se encendió la ira de Jehová contra Israel. Ahí yo no quiero poner ninguna interpretación, lo dejo para que lo analicen, para que lo juzguen y pues lo vean como práctica. ¿Sí? Adelante, Verónica. Pues yo pienso que las interpretaciones se dan en el resto, o sea, en toda tu vida, o sea, siempre tiene maravillas de Dios en tu puerta, en la esquina, y piensas, ¿por qué Dios me hizo esto? Entonces empiezas a leer la Biblia y la empiezas a interpretar, o sea, ¿por qué Dios te da algo que tú a veces no le pides o que Él te lo da porque tú se lo pides? Entonces te empiezas a analizar así platónicamente, ¿por qué me pasan estas cosas? O sea, yo no se lo he pedido a Él, pero Él a lo mejor quiere que tú tengas todo lo que antes de que le dices, Él te lo da. Entonces, por siempre en la oración también siempre le agradezco y le doy gracias por lo que me ha dado, por la alegría que me da constantemente en estos días. Entonces, yo lo interpreto así, como que Él pues quiere que yo sea una persona de bien, que haga el bien y que ayude a los demás a ayudarles a interpretar los razonamientos que yo tengo. Entonces, pues, toda mi interpretación en la vida, yo pienso, o sea, desde que estás en la escuela hasta en la profesión, siempre vas a interpretar lo que te enseñaron tus maestros. O sea, ya en la práctica, ya la escuela, la escuela es la teoría, ¿no? Como de Así la es. Biblia. Y la universidad, digo, no la universidad, digo, sí, la universidad es la teoría y ya Ajá. pues en tu trabajo ya es la práctica. Entonces, esa forma que tú interpretas todo lo divino de Dios es todo. Gracias. Sí, gracias. Tienes mucha razón, exactamente, constantemente estamos interpretando la Biblia. Por eso, bueno, cuando se trata de interpretar fielmente la palabra de Dios, bueno, hay, nos comentaba nuestra hermana política sobre la hermenéutica, que es el arte de interpretar los textos. Y bueno, precede la exégesis, que es dar una explicación y que quiere decir yo narro o explico. A través de estos dos elementos, de estas dos ciencias, se puede comprender dentro de lo posible el proceso por el cual el autor pudo haber hecho su texto, es decir, porque lo escribió. Y esto va más que nada como para hacerlo comprensible de alguna manera al lector a la actualidad. Ahora bien, lo importante de esto, mis hermanos, es que de una u otra manera, como decía Verónica, ciertamente siempre vamos a estar interpretando y tener cuidado de tratar de hacerlo de la mejor manera, no a veces a nuestra conveniencia. Por eso, antes de hacer una interpretación se debe pasar por un proceso de indagación. ¿Qué quiere decir esto? Que al examinar la Biblia, o más bien examinarla antes, y la primera pregunta debe ser ¿qué dice? Y la segunda ¿qué significa? Porque muchos de los errores más comunes de interpretación han surgido precisamente en la negligencia de tratar de averiguar qué dice la Biblia en su sentido más simple. Y pues suponemos que dijo esto. Porque tenemos que recordar que
fue escrita para que sea comprendida por todo ser humano, inclusive hasta los niños puedan entenderlo. Y esto, bueno, es importantísimo porque no se necesita ser muy estudioso, como dice Verónica, no necesita pasar por la universidad. Así que, fácil. Puntos para interpretar: aceptar el sentido literal de las palabras. Como primer paso, examinar el contexto dentro de las palabras o del pasaje. ¿Para qué? Para tener una mejor comprensión. Y luego acordarse siempre para qué se escribió o para qué Dios dio la Biblia o las Escrituras. Entonces, con estos puntos que los tomemos cuando vamos a interpretar, pues vamos a poder tener una mejor visión. Y además hay que comparar un pasaje con el otro. Es decir, comparación de pasajes entre los más sencillos para lo más complicado. Y por último, tenemos dos cosas. Primero, aceptar la Biblia como una revelación de la palabra de Dios. Y la otra es que seamos conscientes de que no lo vamos a entender todo. En la medida que se nos ilumine por el Espíritu, lo entenderemos. Para que aquí, como afirma Pablo en su carta a los Hebreos, que dice, y se los leo para con esto terminar, y dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros principios de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Concluyendo, mis hermanos, si queremos ser santos como nuestro Dios es santo, es decir, alejarnos del pecado, de la mala intención, de que nuestra intención sea mala, pues tenemos que madurar y no justificarnos, ni poner pretextos, ni decir que pues no sabíamos, cuando es bien simple la ley de Dios. Haz a otro lo que quieras que hagan contigo y no hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo. Justicia simple y llana. Y a partir de ahí, sabiendo que ese es el propósito de la Biblia, pues si nosotros queremos hacernos ricos con la Biblia, no se puede. No es el propósito. Si queremos tener fama, tampoco. Si queremos ser conocidos, tampoco. Entonces, bueno, esto, mis hermanos, sé que es tal vez un poco apresurado, pero bueno, yo se los dejo nada más como un apunte y sobre todo como algo que inicie el que cada uno pueda desarrollarse de manera individual en el estudio de la Biblia para la formación personal y eventualmente, o no eventualmente, sino que con el tiempo pueda participar a quienes no tengan esta gracia de nuestro Dios. Bien, hoy es día de entrega de estudio, así que con esto vamos a concluir para hacer la entrega de la guardia. Así que que Jehová les bendiga y les guarde.